El padre, que era mejor que los demás, observaba en silencio su manera de conducirse, y cada día se fue convenciendo más de que esta santa jovencita seguía la inspiración de Dios y no las fantasías de una muchacha obstinada y caprichosa. Un día, mientras la sierva del Señor oraba fervorosamente en el cuarto de su hermano con la puerta abierta, pues le habían prohibido que la cerrase, su padre entró para tomar algo que necesitaba en la ausencia del muchacho. Al pasar la mirada en torno, vio a su hija arrodillada en un rincón con una paloma, blanca como la nieve, posada sobre la cabeza, y que al acercarse él, voló dándole la sensación de que había desaparecido a través de la madera de la ventana. Preguntó a Catalina con respecto a la paloma, y ella contestó que no la había visto, ni sabía que hubiese en el cuarto pájaro de ninguna clase. Esto la llenó de asombro y despertó en su espíritu serias reflexiones. Catalina sentía ferviente deseo de realizar el proyecto que había acariciado desde la infancia, o sea, vestir el hábito de la Orden de Santo Domingo, con la esperanza de que así podría cumplir más fácilmente su voto de virginidad. Consecuente con este deseo, oraba continuamente a Dios por la intercesión de aquel santo, que tanto celo había desplegado por la salvación de las almas, y nuestro Señor la alentó con la siguiente visión. Durante el sueño le pareció ver a los fundadores de las distintas órdenes religiosas, entre los cuales estaba Santo Domingo, a quien reconoció por un lirio de deslumbrante blancura que tenía en la mano y que ardía sin consumirse. Todos ellos y cada uno en particular la invitaron a elegir una orden donde servir a Dios más perfectamente. Catalina se volvió hacia Santo Domingo, a quien vio avanzar hacia ella y ofrecerle un hábito, de las Hermanas de la Penitencia, que son muy numerosas en Siena. El santo dirigió entonces las siguientes consoladoras palabras: «Hija, ten valor, no te desalientes, no temas obstáculo alguno, porque pronto llegará el día en que vistas el piadoso hábito que deseas». Esta promesa llenó su corazón de alegría, dio las gracias al gran Santo Domingo, y sus ojos brotaron abundantes lágrimas que la despertaron volviéndole al uso de los sentidos. Esa visión la confortó dándole tanto ánimos que ese mismo día reunió a sus padres y hermanos y con gran firmeza les dijo: «Hace mucho tiempo que habéis resuelto que yo debo casarme y habéis hecho fuerza para que lo haga. Sabéis muy bien que miro con horror ese proyecto, y mi conducta debe haberos convencido de ello. Sin embargo, hasta ahora no he tenido una explicación con vosotros por el respeto que debo a mis padres, pero mi deber me obliga a no seguir callando. Debo hablaros con sinceridad, haceros saber el compromiso que he adquirido y que no data de ahora, sino desde mi más tierna infancia. Saber por consiguiente que he hecho voto de virginidad, y no con ligereza, sino deliberadamente y con perfecto conocimiento de lo que hacía. Ahora que tengo más edad y un conocimiento más perfecto de la naturaleza de mis actos, insisto con la gracia de Dios en mi resolución, y será más fácil pulverizar una roca que hacerme desistir de mi propósito. Renunciar, pues, a vuestro proyecto con respecto a mi lace. Me es imposible satisfaceros con respecto a esto, porque antes se ha de obedecer a Dios que a los hombres. Si queréis retenerme en esta casa en calidad de sirvienta, desempeñaré las tareas que queréis imponerme y estén a mi alcance. Si por el contrario queréis echarme de ella, eso no me hará cambiar mi resolución. Mi esposo es dueño de todas las riquezas del cielo y de la tierra, y su poder me protegerá y proveerá abundantemente todas mis necesidades». Al oír estas palabras, todos los presentes se fundieron en lágrimas en forma tal que ninguno acertó a contestar. Hasta entonces temerosa y callada jovencita acababa de manifestar con calma y firmeza su resolución irrevocable. Estaba dispuesta a dejar la casa de sus padres juntamente con todo lo que suponía antes de renunciar a ella.
Cuando la emoción de los presentes se hubo calmado, el padre, que amaba tiernamente a Catalina y temía aún más a Dios, recordó el misterioso incidente de la paloma, juntamente con otros detalles no menos insignificativos que observara en la vida de su santa hija, y dio la siguiente respuesta: El Señor nos guarde de oponernos más a la resolución que Él te ha inspirado. La experiencia nos demuestra, y ahora lo vemos con toda claridad, que no procediste con ligereza, sino motivada por la gracia divina. Cumple pues el voto que has formulado. Haz todo lo que el Espíritu del Señor te inspire, pues en lo sucesivo nadie se opondrá a ello. Persevera en tu piadosa práctica y pide a Dios por nosotros, para que seamos dignos de la promesa del esposo que te ha elegido en tan tierna edad. Y volviéndose a su esposa e hijos agregó: Que ninguno de los presentes contradiga a mi hija querida o intente desviarla de su piadosa resolución. Que sirva al Señor como ella quiere. Jamás podríamos pretender para ella una alianza mejor, pues no es un mortal a quien recibimos en nuestra familia, sino al hombre Dios que nunca muere. Tan pronto como Catalina tuvo libertad para servir a Dios de acuerdo con sus fervientes deseos, se dedicó al cumplimiento de sus propósitos de la manera más admirable, procurándose una habitación independiente donde le fue posible la soledad y el aislamiento necesario para dar rienda suelta a sus deseos de atormentar su inocente cuerpo. Sería imposible describir las austeridades que practicó y el ardor con que buscó la presencia de su divino esposo. Desde la infancia, Catalina apenas había probado la carne. Ahora se la prohibió de la manera más absoluta, y tanto se habituó a la privación de este alimento que terminó por no poder soportar el olor de él sin que su estómago se resintiese. Un día la encontré en estado de extrema debilidad, porque no había probado alimento alguno. Entonces hice que pusiese un poco de azúcar en el agua que estaba a punto de beber. Al notarlo ella me dijo: «Veo que usted está deseoso de extinguir lo poco de vida que todavía me queda». Al preguntarle por qué me decía eso, me contestó que se había acostumbrado en tal forma a los alimentos desabridos que cualquier cosa dulce la enfermaría. Lo mismo le ocurría con cualquier alimento de origen animal. En cuanto al vino, lo tomaba tan mezclado con agua que no conservaba ni el sabor ni el olor característico, y apenas se veía en él algo que recordase la rica coloración del vino del país. A la edad de 15 años renunció por completo a él y bebía únicamente agua, y restringiendo día por día la cantidad de los alimentos, llegó a no comer más que un pedacito de pan y algunos vegetales sin cocer. Su existencia era un milagro, y los médicos que la recomendaron me manifestaron que el caso no tenía explicación científica. Durante todo el tiempo que tuve el privilegio de ser testigo de su vida, no tomó alimentos ni ingirió bebida en cantidad suficiente para sostenerla, y sin embargo lo soportó con alegría, aunque a costa de grandes sufrimientos y extraordinarias fatigas. Guardémonos de suponer que esto era consecuencia natural de una dieta determinada y una abstinencia metódica y gradual. Para mí es evidente que su resistencia estaba mantenida por el ardor de su espíritu, porque cuando éste sobreabunda y se sacia con el alimento celestial, el cuerpo soporta fácilmente el tormento del hambre. Su lecho estaba formado por unas tablas sin cobertura de ninguna clase. Sobre ellas se sentaba para meditar o se arrodillaba para orar, y por fin se tendía para dormir sin despojarse de ninguna parte de su vestido, hecho de lana en su totalidad. Usaba también en calidad de camisa un género tejido con crin, que después cambió por una cadena de hierro tan ceñida en torno del cuerpo que le penetraba en la carne. Esto lo supe por sus compañeras, que algunas veces se veían en la necesidad de sacársela a causa de la gran fatiga que le producía y que en algunos casos hasta llegaba a producirle desmayos. Cuando ya en el ocaso de su vida aumentó su debilidad de una manera alarmante, la obligué, en virtud de la santa obediencia,
a quitarse esta cadena que tan gran dolor le ocasionaba. Al principio prolongaba sus oraciones hasta la hora de maitenes. Más adelante consiguió dominar el sueño en tal forma que solo dormía media hora día por medio, no permitiéndose ni siquiera este breve reposo, sino cuando la extrema obligación de su cuerpo la obligaba a tomárselo. Según me confesó en cierta ocasión, ninguna victoria sobre sí misma le costó tanto, ni ninguna fue tan difícil de conseguir como la referente al sueño. Si hubiese encontrado personas capaces de comprenderla, habría pasado los días enteros con sus noches hablando de Dios. Sus discursos, en vez de debilitarla, parecía fortalecerla, pues cuando hablaba de las cosas santas parecía recobrar el vigor de la juventud, y al terminar de hablar, caía en la languidez y le abandonaba la energía de que acababa de dar muestra en forma maravillosa. Algunas veces me hablaba de los profundos misterios de Dios, y como ella no se cansaba nunca, y yo no poseía la sublime elevación de espíritu, me dormía. Ella, absorta en Dios, no se daba cuenta y seguía hablando. Cuando se percataba de que yo me había dormido, me despertaba elevando el tono de voz, recordándome que estaba perdiendo preciosas verdades y consideraciones a dejarla que hablase a las paredes. Léanse las vidas de los padres del desierto. Recórranse las páginas de las Sagradas Escrituras. En vano tratará de encontrarse un caso parecido. En esos relatos leemos que Pablo el ermitaño vivió durante largos años en la soledad, pero milagrosamente un cuervo le llamaba todos los días medio pan para que se alimentase. El famoso San Antonio practicó asombrosas austeridades, pero le animaba en su penitencia el ejemplo de otros ermitaños que le visitaban en su retiro. Pues según se refiere San Jerónimo, que el santo ermita Hilarón fue durante su juventud a verlo y enseñarle los secretos de la vida solitaria, así como los medios de vencer al enemigo común de las almas. Los dos santos, Macarios y Asernio, y muchos otros, tuvieron maestros que le enseñaron los caminos del Señor. Todos ellos vivieron en la paz que les proporcionaba su retiro bajo la sombra protectora del monasterio, mientras que Catalina vivió no en un convento ni en la soledad, sino en el seno de su familia, sin dirección espiritual y rodeada por obstáculos de toda clase, consiguiendo, a pesar de todo, un grado tal de obediencia jamás alcanzado por ningún otro santo. Cuando Juan Bautista fue llevado por el Espíritu de Dios al desierto, su alimento consistió en miel y langosta, pero no era un ayuno absoluto. Se cuenta de Santa Magdalena que ayunó durante 33 días, habiéndose retirado para este fin a una cueva cavada en cierta roca que aún se muestra a los fieles. Los ejemplos que acabo de citar nos dan a entender con cuánta magnificencia y con qué inextinguible bondad enriquece Dios a sus santos al conducirlos por el camino de la perfección. Ninguno se encuentra semejante a ella. Non ex inventus simili illi. El infinito poder de Dios que santifica a las almas puede otorgarles, cuando lo cree conveniente, una gloria particular. Un hecho más que servirá de broche a todo lo que he dicho de Catalina con respecto a este punto, y hará comprender a mis lectores hasta qué extremo había debilitado su cuerpo y sometido su entendimiento. Según me informó su propia madre, antes de iniciar su penitencia poseía una resistencia física tan extraordinaria que fácilmente podía cargar sobre sus hombros un peso suficiente para un caballo y subir con él rápidamente los 2 pisos que tenía la casa. Su cuerpo era 2 veces más fuerte y tenía el doble de peso que a los 18 años. Sin embargo, llegó a estar tan débil que solo un milagro podía sostenerla. Cuando yo la conocí, el espíritu había agotado en tal forma su energía física que al verla cualquiera diría que su fin estaba muy próximo. Sin embargo, poseía admirables energías, sobre todo cuando se trataba de la salvación de las almas. Entonces olvidaba todas sus dolencias y, siguiendo el ejemplo de su patrona Santa Magdalena, sufría en el cuerpo y oraba con el espíritu. El que comunicaba a sus miembros exhaustos la superabundancia de sus energías.
La antigua serpiente, a quien ella había vencido, no cesó sin embargo a sus esfuerzos por atormentarla. Esta vez se dirigió a Lapa, a quien conocía y consideraba como verdadera hija de Eva, y consiguió, valiéndose del cariño de la madre que la mujer profesaba a su hija, inmiscuirse a las penitencias de la santa. Cuando Lapa descubrió que Catalina dormía sobre unas tablas desnuda, la obligó por la fuerza a ir a su habitación y la acostó en su propio lecho. Entonces Catalina, dócil a las lecciones de sabiduría, cayó de rodillas a los pies de su madre y con palabras llenas de humildad y dulzura le pidió que no se enojase, prometiéndole que reposaría a su lado según su voluntad. Acostó en un extremo del lecho y cuando comprendió que su madre estaba dormida, se levantó furtivamente y volvió a sus devotos ejercicios. Esto no duró mucho, porque Satanás, irritado por la constancia de la santa, despertó a Lapa. En vista de esto, Catalina buscó el medio de dejar tranquila a su madre y al mismo tiempo satisfacer sus deseos de penitencia. Colocó debajo de la sábana, en el lugar en que ella debía ocupar, 1 o 2 tablas, pero no pasaron muchos días antes de que su madre se diese cuenta, y entonces, viendo que todos sus esfuerzos resultaban inútiles, terminó diciendo a Catalina: «Veo que nada consigo, por lo consiguiente, haz lo que te dé la gana, pero al menos no me lo ocultes». Así pudo la santa conseguir la inspiración divina. Catalina reanudó sus piadosos ejercicios y hablaba continuamente a sus padres de los grandes deseos que tenía de entregarse más por completo a su divino esposo. También solicitó a las hermanas de la penitencia, que seguían la regla de Santo Domingo, que accediesen a recibirla entre ellas y que le permitiesen vestir su hábito. Su madre, afligida por sus continuas solicitudes y no atreviéndose, sin embargo, a oponerse directamente a sus deseos, trató de distraerla un poco de sus austeridades y sin darse cuenta de ello se convirtió en cómplice de Satanás, al proyectar tomar unos baños calientes y que Catalina le acompañase. Pero la esposa del Señor combatió con armas invencibles y todos los ataques del espíritu del mal redundaron en beneficio de ella y en acrecimiento de su santidad. En las termas se encontró un medio de torturar su cuerpo, pues con el pretexto de bañarse mejor, se acercaba a los canales donde penetraba en los baños las aguas sulfurosas y recibía en su delicada carne un calor tal que le hacía sufrir más aún que la cadena de hierro que permanentemente llevaba ceñida al cuerpo. Cuando Lapa me refirió este episodio de la vida de Catalina, ésta me manifestó que había solicitado la permitieran bañarse cuando ya se había ido las demás bañistas, pues estaba segura de que no le permitirían hacer lo que tenía pensado. Y al preguntarle cómo había podido soportar semejante tortura sin morir, me contestó con una simplicidad de paloma que me dejó pasmado. Mientras estaba allí, pensando en las penas del infierno y del purgatorio, y pedía a mi Criador, a quien tantas veces he ofendido, que se dignase aceptar a cambio de los tormentos que tengo merecido, los que yo sufría entonces voluntariamente, y el pensamiento de que me hacía la merced de consentirlo, me llenaba de tal consolación celestial que me hacía sentir feliz en medio de mi dolor. Al regreso intentó vanamente Lapa conseguir de Catalina que disminuyese sus penitencias, pero la santa hizo oídos sordos a las solicitudes de su madre y le pidió en cambio que insistiese ante las hermanas de penitencia para que no continuasen rehusándole el hábito que tan ardientemente deseaba. Lapa, vencida por tales ruegos, que se repetían diariamente, renovó su petición, contestándole las hermanas que no era costumbre dar el hábito a jóvenes doncellas, sino a viudas de edad madura que se habían consagrado a Dios. Estas religiosas no vivían en clausura, sino que cada una de ellas vivían en su propio domicilio. Lapa regresó a casa con esta respuesta, que indudablemente fue menos penosa para ella que para su piadosa hija. La esposa de Cristo no se intranquilizó por la negativa, confiaba en la promesa que había recibido del cielo y solicitó de nuevo su admisión. Dijo a su madre que no estaba desanimada y le pidió que hablase otra vez con las hermanas. Lapa cedió al fin a los ruegos de su hija, pero sin conseguir mejor resultado.
Mientras tanto, Catalina había contraído una enfermedad que en aquel tiempo era muy frecuente entre las personas jóvenes de la región. La providencia tenía sus designios. Lapa quería tiernamente a todos sus hijos, pero de una manera particular a Catalina. Por lo consiguiente, la pobre madre permaneció sentada al lado del lecho de la enferma, suministrándole todas las medicinas imaginables y buscando la manera de consolarla. Pero Catalina, en medio de su sufrimiento, perseguía con renovado ardor el objeto de sus deseos. Aprovechó la oportunidad que se le ofrecía al ver a su madre tan solícita y dispuesta a otorgarle lo que le pidiese. «Madre», le dijo dulcemente, «si quiere que recobre la salud, trata de conseguirme el hábito de las hermanas de penitencia. Estoy convencida de que Dios y Santo Domingo, que me inspiran ese camino, me llevarán a ello y por lo consiguiente, tú no volverás a verme en esta vida si no consigo el camino que me han indicado». Lapa dio riendas sueltas a las lágrimas al oír estas palabras de su hija, y como temía perderla, fue nuevamente a las hermanas, a quien habló con una manera tan insistente y persuasiva que por fin consiguió que rectificasen su anterior resolución. «Si no es de una belleza extraordinaria, la recibiremos en atención a usted», le contestaron. «Pero si es demasiado linda, no podremos hacerlo, pues es nuestra obligación evitar los inconvenientes que pudieran sobrevenir de las malicias de los hombres, sobre todo en los tiempos que corremos». Lapa las invitó a que fuese a su casa y juzgasen por sí mismas. Entonces 3 o 4 hermanas elegidas entre las más prudentes y de inteligencia superior la acompañaron para ver a Catalina y juzgar acerca de su devoción. Por cierto que no pudieron formar juicio con respecto a su apariencia física, pues tenía todo el cuerpo cubierto por una erupción consecuencia a la enfermedad, que la desfiguraba por completo. Además, su belleza no era excesiva, aun estando en perfecto estado de salud. Pero si no pudieron juzgar su aspecto con los ojos, la oyeron hablar con tan gran fervor y notaron en ella una sabiduría tan profunda que quedaron encantadas. Comprendiendo que la madurez de su mente no estaba de acuerdo con su edad, y que muy pocas personas entradas en años podría compararse con ella en virtudes, se retiraron pues las hermanas llenas de piadosa alegría y espiritual edificación, y dieron cuenta de su visita a sus compañeras, quienes después de consultado el caso con los frailes de la orden, celebraron capítulo y admitieron a Catalina por unanimidad. Hecho lo cual anunciaron a la madre, que en cuanto la aspirante se encontrase restablecida de su dolencia, podía ir a la iglesia de los frailes predicadores para recibir el hábito de Santo Domingo, con las acostumbradas ceremonias, en presencia de los hermanos y hermanas de la orden. Al recibir tan grata nueva, Catalina derramó lágrimas de alegría y dio fervorosas gracias a su divino esposo y a Santo Domingo, quien al fin cumplía su promesa. Le imploró también para que le devolviese la salud, pero no para librarse de los sufrimientos que la enfermedad le ocasionaba, sino para cumplir más prontamente el primero y el más intenso deseo de su corazón. Sus ruegos fueron oídos, pues a cabo de unos días se encontró completamente bien. Dios no podía dejar de escucharla, a pedirle que removiese un obstáculo que se interponía en el camino de su mayor gloria, y que redundaría en el bien de un alma que le amaba tan tiernamente. La madre buscó ahora pretexto para retardar el día feliz de la recepción del santo hábito, pero todo fue en vano, pues tanto insistió Catalina que en el día señalado no tuvo más remedio que acompañarla a la iglesia, donde en presencia de muchos hermanos y hermanas de la orden, así como los frailes predicadores que dirigían la congregación, le fue impuesto el hábito, cuyos colores, blanco y negro, representan la humildad y la inocencia. Tengo para mí que ningún otro hábito habría sido tan adecuado para ella. Todo blanco o del todo negro habría tenido un significado incompleto. El color gris, proveniente de la mezcla de ambos, habría representado sus mortificaciones, pero no la brillante inocencia de su pureza virginal. Catalina fue la primera virgen recibida en Siena entre las hermanas de la penitencia. Muchos la siguieron después, por lo cual bien puede aplicarse la palabra del rey David: Ad centur, regi virginet pot em. En seguimiento de ella, las vírgenes fueron presentadas al Señor. Si las hermanas hubieran reflexionado más seriamente,
Presumo que no habría tardado tanto en acceder a sus solicitudes, pues Catalina era más merecedora que ellas al llevar un hábito que simboliza la inocencia y la humildad, ya que la inocencia de la virginidad es superior a la castidad de la edad madura. Santa Catalina, rogar por nosotros. La paz de Dios reine entre todos.